Le damos la bienvenida a Yamil Santori y también a Patricio del Corro. ¿Cómo Yamil, empiezo por mi izquierda, si querés. Yamil, bueno, ¿cuál es tu lectura, no? Porque digo, sin querer pegarle a nadie, vos ponés los canales de noticias, dólar, fuego, dólar, fuego. ¿Qué esperás vos? El tipo que estaba pensando en comprar $100, no, el empresario. Dice, che, que me digan algo de qué está pasando con el dólar y qué van a hacer para contenerlo, ¿o no? Mira, yo creo que todos estamos esperando mayor certeza y esto claramente refleja una pérdida de confianza en un gobierno que después, si querés, podemos entrar a analizar las cuestiones microeconómicas o macroeconómicas que lo mueven, como la sequía y otras cosas que por supuesto contribuyen, pero fundamentalmente el motor principal es que las personas que nos están viendo, al igual que cualquiera que tiene una pyme, que cobra un sueldo a fin de mes y demás, se da cuenta de que estamos en manos de personas que no le encuentran el agujero al mate, digo, no saben qué hacer para parar la crisis que ellos mismos han generado en buena medida. Y esa crisis de confianza, por la historia de la Argentina, hace que muchas veces las personas, con lo poco o mucho que tengan ahorrado, se refugien en el dólar como manera, de alguna manera, de pasar la tempestad. Y tenemos la historia que siempre el año electoral tiende a refugiarse por las dudas en el dólar. Lo que sí está claro es que el gobierno, en lugar de dar señales claras, lo que ha salido a decir hoy Alberto, después de la reunión con el embajador de Rumania, ¿qué dijo? Es que había que ir a educar economistas. Ah, bueno. De hecho, básicamente apuntó a la derecha, digo, la derecha en esto de los discursos de algunos candidatos presidenciales que salieron a decir que hay que dolarizar la economía, bueno, y distintas otras medidas como, no sé, volver a privatizar determinados servicios. Por eso sigue siendo un fuego cruzado, la política es un fuego cruzado, digo, no descubro nada, pero en el medio estamos todos nosotros intentando subsistir, Patricio, básicamente, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, o sea, evidentemente esto no se trata solo de que, bueno, el que tenía unos pesitos se ve una corrida y entonces va e intenta comprar dólares. Esos volúmenes no se mueven, hay un problema económico estructural. Hay un problema de que los dólares que ingresan a Argentina se van, o sea, se fugan. Cuando nosotros hablamos de la fuga de capitales, lo que queremos decir es dólares que se producen en Argentina se van a otros lugares. Cuando vos necesitás los dólares en el Estado para poder hacer, digamos, frente a este tipo de corridas o incluso pensar qué insumos se compran, qué no hay dólares, se generan estas crisis. Los responsables son las políticas económicas que venimos viendo desde el final de la dictadura, porque cada vez más se desregularizó la economía. Menem y Cavallo hicieron lo que está diciendo que hay que hacer Milei ahora. Una semidolarización o lo que sea, pero aplicar las medidas, te dicen, hay que ajustar. ¿A quién se les ocurre ajustar siempre? A la educación, que no sea pública, a la salud, y a los por ejemplo. Los jubilados están ganando 70.000 pesos. Yo me quiero ¿hoy qué va a ser? Menos de 150 dólares. Esto te digo nada más, Monse. Hay medidas macroeconómicas, sí. Primer medida, hay que hacer un aumento de jubilaciones y salarios, si no, ¿cómo vamos a hacer para llegar a fin de mes? El otro día hablan de 500.000 pesos de salario mínimo, no recuerdo quién lo escuché, pero digo, la verdad que si ahora recién hablamos de los que ganan 500.000, no van a pagar ganancias. La gente gana 500.000 pesos en este país. Por favor, nadie gana. No, sí, pero es ínfimo. Estamos viendo acá claramente que el que digita el plan económico de este gobierno es el FMI. Qué feo, ¿eh? Y va a seguir siendo así, ¿no? ¿Cómo lo ves, Yamil, esto? Yo lo veo como, bueno, les digo esto para ver si gano un poco de tiempo. De hecho, yo les pido que traten de interpretar la última oración del segundo tuit, porque donde de alguna manera anuncia un plan que no, ojo que sigue, nadie sabe. Hay un tuit adicional, eso sería importante. El que dice, perdón, vamos a cambiar la rediscusión del programa. Dice, vamos a cambiar la rediscusión del programa. ¿Qué es cambiar la rediscusión del programa? O sea, la gente está en este momento en su casa, las pymes, los trabajadores, diciendo ¿qué pasa? ¿A dónde vamos? Y es un planteo ambiguo que no está claro qué es la rediscusión. ¿Van a hacer el ajuste que pide el FMI? ¿O van a hacer, como plantea Alberto, que es lo que dijo cuando salió recién de la embajada, que dijo que no iban a hacer lo que el FMI le planteaba, que en definitiva es ordenar las cuentas fiscales? Claro. Entonces, acá el problema que tenemos es que se plantea el falso dilema donde ordenar las cuentas públicas necesariamente es ajustar educación, salud o jubilaciones. Eso es mentira. Si algo que sobra en Argentina es gasto político, son empresas del Estado deficitarias, es tongo para los amigos del Estado, no salud, educación y jubilaciones. Entonces, si no logramos como sociedad tener debates serios y salir de la chicana de decir medidas liberales, no es medidas liberales, es lo que hacen países de izquierda y derecha, que es ordenar la cosa pública de manera transparente, responsable y fiscalmente sensata. Ahora, Patricio, ¿cómo lees vos estos tuits de Massa?
Comparto que es como decir nada, se está yendo todo al tacho y dice, bueno, vamos a hacer qué hacemos. Me hace acordar a lo que salió la CGT, el otro día se juntó la CGT con el salario destrozado y dijo, y vamos a pensar qué hacemos. ¿Viste? La CGT que hace 5 años que está durmiendo la siesta, es terrible. Es verdad eso. Ahora, por esto del FMI. 20 y pico acuerdos en Argentina con el FMI. Todos fracasaron y todos terminaron en un desastre para el país. ¿Por qué esta va a ser la excepción? Claro. Entonces, cuando Yamil dice, bueno, no es ajustar salud, educación, yo conozco los gobiernos como el de Patricia Bullrich, ajustó 13% a jubilados, a educación, a salud. Sí. Y cuando se habla de eso, ¿de qué no se habla? Argentina tiene el Congreso, cuando votó el presupuesto, dice que un 5%, entre un 5 y un 6% del presupuesto, se va en exenciones impositivas a las grandes empresas. Ahora de eso no habla nadie. Vieron que no lo pone sobre la mesa. ¿Hay que ajustar? Sí, ajustemos. Bueno, la salud y esto, los salarios, tal cosa, porque si no genera inflación. ¿Por qué nadie quiere tocarle, por ejemplo, a grandes empresas alimenticias que ganaron fortunas esa plata? ¿Por qué nadie quiere tocar a los bancos? Bueno, ahí es cuando volvemos, son las mismas recetas. Viene el FMI, te dice hay que ajustar, te dicen no queda otra salida que ajustar, vamos, jubilados, salud, educación. Lo vimos con el PRO, lo vimos con el peronismo, lo vimos con Menem, que son las ideas liberales. Bueno, hasta que vuela todo Buenos Aires. A mí me genera más incertidumbre todo esto, porque cuando un ministro de Economía dice que va a ir a la justicia penal económica para investigar el lavado de dinero, no entiendo a qué se está refiriendo. Digo, ¿a quién apuntan? Por eso son impracticables, digo, cuando hablamos de dolarizar, eso sería, la gente dice, bueno, voy a ganar lo mismo en dólares. No, bueno, eso no es así. Pero es peligroso también el mensaje. Sí, yo creo que es un atajo inconveniente, pero que en definitiva la discusión de dolarizar o el de dólar, el peso libre que planteaba José Luis Espert, lo que buscan en definitiva es poner arriba de la mesa la discusión de que la política argentina, los políticos argentinos, han destruido nuestra moneda. Sin ir más lejos, fue el kirchnerismo el que cambió la Carta Orgánica del Banco Central y le descolgaron el cuadro que estaba en la entrada del Banco Central que decía que su misión era resguardar el valor de la moneda. Bueno, peor hay otros que dicen que hay que eliminar el Banco Central, o sea, que hay que dejar con una... Yo no soy de esa escuela. Lo que quiero dejar en claro es, acá tenemos un problema del cual, por suerte, este año se empezó a hablar, que es que al peso argentino lo han destruido los políticos. Y creo que en ese sentido, este año aprovechemos, entre lo que le pidamos a los candidatos, no soluciones mágicas y no atajos, sino respuestas claras de qué van a hacer, porque el resto de los países no son mejores que la Argentina. Yamil, me gustaría, interesante porque estás, en primer lugar, cuando no hay política hay dictaduras. Entonces tenemos que ser muy criteriosos cuando hablamos, decimos, los políticos han destruido a la Argentina, porque entonces quiere decir que los militares no, que hubo dictaduras por supuesto que en también. Argentina. Entonces, te quiero decir, ¿vos creés que realmente solamente es una discusión de figuras políticas cuando hay un poder real en la Argentina que vemos estos movimientos? Acá no vemos al ciudadano común o al trabajador que está comprando dólares. Acá hay un movimiento financiero de grandes corporaciones que están haciendo esto, que quieren que le acomoden la política de los países para hacer sus negocios solamente. Es especulativo y hasta es respetable. Porque pero pará, Nito, eso es la Argentina. La macro Argentina hoy está intervenida por ejemplo, empresarios que tienen acuerdos con el gobierno a partir del cual le habilitan o no le habilitan la CIRA o la posibilidad de importar, si arreglan o no arreglan. Y así te puedo decir muchísimos casos donde hoy el Estado argentino está cooptado por distintos kiosqueros que van haciendo negocios o con empresas del Estado o con habilitaciones extrajudiciales. O sea, el problema acá real no es, como bien dice Nito, de todos los políticos o que toda la política es mala. Somos todos. No, creo que se han naturalizado instituciones que nos hacen cada vez más pobres. Y es lo que tenemos que discutir y cambiar. Patricio, pero reivindico la política, por eso trabajo en ello. Te pregunto, Patricio, porque hay que darte la razón a ustedes los dirigentes de izquierda en que este modelo no ha servido. Lo que pasa es que cuando se firmó el acuerdo con el FMI, todo el mundo de los partidos tradicionales nos decían, si no se firma, nos vamos al bombo. Claro. Y terminamos en el bombo, porque terminamos obvio, tan mal. Es obvio, FMI igual desastre para Argentina, no hay vuelta, o sea, no podemos inventar 20 y pico de acuerdos. ¿Cuántos queremos para aprender? Ahora, yo comparto esto, ¿no? Cuando se habla de los políticos, y desde mi punto de vista, desde ya los políticos de los partidos tradicionales son responsables, pero lo que hay que ver es quiénes se beneficiaron con esas políticas. Y se vio claramente, para el que quiera ser un buen lector, se vio. Hicieron una conferencia en el Yau Yau los principales empresarios del país. Milei, Bullrich, todos los políticos de derecha, incluyendo del peronismo, van ahí y se muestran como lo que son.
son empleados de ese gran poder y les dicen, no, yo a ustedes los voy a ayudar con esto. Entonces, si vos tenés un esquema, un sistema, donde los más ricos se hacen cada vez más ricos, los banqueros más ricos, los grandes industriales más ricos, los grandes agroexportadores más ricos y más concentrados, y nosotros cada vez nos alcanza para comprar menos comida, menos remedios, Bueno. imposible darse un gusto. Entonces, lo que tenemos que decir es, hay que dar vuelta a este esquema. Primero los trabajadores. Y para esto, Monse, Sí. te cierro. No. Un punto uno. ¿Dónde están los sindicatos? Loco, los Bueno, sindicatos tienen que bueno. convocar Eso un es paro verdad. nacional No, y decir, basta de olvídate. jodas, Perdón, señores. hubo el No pueden ser sindicalismo sindicatos peronista. atados al gobierno. No se vio nunca, Porque pero todos perdón, hablan a favor de los empresarios. El ¿Quién único- habla a favor el del único paro trabajador? que le hicieron, Sí. le hicieron a Mauricio Macri. Bueno, Este por eso te gobierno digo, nunca le hicieron entonces un el paro. Claro, no sindicalismo hicieron no ni es un paro. peronista, porque esto Bueno. tampoco es peronismo. Si no podés comprar comida. Son- Entonces el sindicalismo es conveniencia, es cuidar la quintita Claro. de ellos con el Está peronismo. dormido, Eso es básicamente. distinto. Están durmiendo, Exactamente. están durmiendo la siesta. Es que el peronismo es No, conveniencia. digo. Perdón, o lo sedaron. Son dos cosas distintas. ¿Están durmiendo la siesta o lo sedaron Están para que durmiendo duerman la la siesta. siesta? Yo creo que ¿Viste? están Le dieron un durmiendo cuarto la ribotril siesta. para que duerman, de tranquilos. Cuidando su quintita, porque los grandes... A ver, los poderosos sí cerraron paritarias por encimísima de la inflación o cierran bonos extraordinarios, pero después el resto, los que no están por los sindicatos, bueno, que es la economía informal, que es Cuando- lo que se rige la mayoría de la economía Cuando de los este país. trabajadores entran en escena, se nota cómo cambia el asunto. Entonces, si no somos autocríticos al punto de reconocer los propios errores y que la manera de corregir esto hacia adelante es hablando con la verdad y no tirando estas chicanas de Fondo Monetario, corporaciones, que Que la derecha. solucionemos lo que hay que solucionar. Lo han hecho gobiernos de izquierda, de derecha, discutamos arriba de la mesa los problemas. Lo que está claro es que si seguimos así, lo único que nos queda es seguir cayendo adentro del pozo. Bueno, en eso Fondo de coincidís, olla. ¿no, Patricio? Digamos, este modelo no ha dado respuestas. Ahora la gente mira a la izquierda y dice, bueno, pero ustedes tampoco tienen una solución. Mira, hay distintos niveles para pensar eso. Nosotros tenemos un programa que planteamos para discutir con todos los trabajadores, sectores populares, y que opinamos que se tiene que hacer más fuerte. Porque, ¿cuál es la discusión hoy que se está viendo? Ustedes lo tomaban bien, creo que era parte también de lo que decía alguno de los que pasaba por la calle. Para llegar a fin de mes tenés que laburar más Sí. cada día. Ahora los que laburan son pobres. Aún así- ¿no? Con trabajo sos pobre. Aún así, sos pobre. Es un fenómeno nuevo Sí, en sí, Argentina, sí, por que eso. se daba en Latinoamérica, pero no en Argentina. Miles de ejemplos que te digo acá en la ciudad de Buenos Bueno, Aires, incluso docentes que los fines de semana hacen Uber para llegar a fin de mes, Policía que hacen o que Uber se para ponen fin de mes. una changuita de vender alguna cosa así tipo suelto después de sus horarios de trabajo, o tomar más horas. El otro día estuve en una reunión con trabajadores y estudiantes de la salud. Hacen 3 guardias de 36 horas por semana. Son más de 100 horas trabajando por semana. Entonces se está dando un fenómeno que es muy raro y que nosotros queremos combatir, que es mucha gente trabajando más horas y también hay un sector que está desocupado o con changas o con poco trabajo. Por ejemplo, nosotros queremos poner en discusión un tema que se está discutiendo en ¿Cuál muchos lugares del mundo, que es la reducción de la jornada laboral. Sí. 6 horas, 5 días. Y eso solo en las grandes empresas, o sea, no vos me vas a decir, no, una pyme no puede, no sé qué. Sí. Te estoy hablando solo en las grandes empresas, Sí. crearía 1 millón de puestos de trabajo con derechos y salarios que alcancen para vivir. Bueno. ¿Por qué no se discute eso? Nos dicen, bueno, no, los empresarios no tienen plata. Yo tomo algo de lo que decía Yamil. Por ejemplo, en el Congreso se le quitó impuestos a las automotrices, que son los que festejan hoy. Porque las automotrices hoy con la devaluación están festejando porque exportan un auto que cobran Claro. en dólares y Y la es mano mucho de obra mejor, en claro, qué la pagan, en en pesos. pesos. Las alimenticias lo mismo, los grandes agroexportadores. Entonces, esos sectores son los que ganaron, hay plata, el Sí. tema es cómo la vamos Le a, metiste- cómo vamos a perdón, pensar Yamil. esos recursos. Tipo, digo, Patricio, es tonto cuando a veces quieren instalar los políticos, decir que este es un dólar ilegal, que no impacta en la economía. Digo, basta con ir a los barrios a hablar, no es que estamos en la luna nosotros. Obvio, porque además es el dólar contado con liq y todos los que se usan como una segunda fuente de cambio Sí. están al mismo precio. Y además hay un punto que me interesa porque es verdad, ¿no? El comerciante intenta hacer lo que puede Sí. para sobrevivir, para llegar a fin de mes, para después poder reponer la mercadería. Pero hay grandes ganadores con esta corrida cambiaria. Hay grandes ganadores. Incluso pensemos, los grandes agroexportadores son parte de los que están peleando por esto. O sea, no están liquidando parte de la cosecha a 300 pesos porque dice que le quieren subir, Y bueno, pretenden que le suban más Es la el especulación precio. constante. Claro, pero fíjate lo perverso, Sí. que es que cuando ellos van a comprar agroquímicos o fertilizantes o lo que sea,
lo compran también al dólar de 200 pesos del Banco Nación, oficial. Entonces hay sectores que están haciendo mucha plata con esta especulación y eso es lo que duele, porque el gobierno, Alberto, sale, no sé, charlábamos recién, ¿no? Que salía a decir, bueno, si mi película, le hacen una entrevista y dice, no, yo quiero que si me hacen mi película me protagonice Robert De Niro. Vive en una Narnia, nube, sí, bueno, por pero eso. allá arriba, Por imposible. eso, es grave. Y después lo más grave no es el único, que, ¿quién está diciendo, mira, a estos sectores que están especulando y que con los que especulan hay más chicos con hambre? Bueno, o sea, no es que sale gratis esa especulación de los ojeros o todo. Mientras vos tenés un ¿Quién les va a político- tocar el negocio a esa gente? ¿Qué sector político está diciendo, miren, a estos sectores lo lamento, pero les vamos a tocar los intereses? Esa es la apuesta que estamos diciendo a la izquierda, pero necesitamos un sector de la clase trabajadora que tome esa tarea en sus manos también, por eso hay que organizarse. Ahora, Patricio, lo que llama la atención es eso, ¿no? El peronismo que históricamente se vanaglorió de ponerle la comida en la boca a los argentinos, este gobierno se la sacó de la boca a los argentinos. Viniendo con una promesa que iba a llenarle la heladera, a llenarle la heladera, que vuelva el asado. volver el asado, veíamos los precios del asado ahí, terrible, y que ya se venía del desastre macrista, porque eso no hay que olvidarlo. El gobierno de Macri ahora parece, ¿no? Que parece bueno, porque ¿no? como bueno, no, bueno, mejor a que veces menos que malo, se van olvidando claro, en las crisis momentáneas de todos los días, todo uno se olvida que hace 6 años venimos de una crisis de encaída de lo que son el poder de compra de los salarios. Son 6 años, es un cuarto más o menos del salario promedio entre en blanco y trabajadores que no están registrados, un cuarto, o sea que si vos hace 15 años comprabas algo, 15 años, no te estoy hablando de los 60, ni siquiera para empezar. Ahora tenés un cuarto menos. Y por eso hay trabajadores pobres, que es lo que charlábamos. Y esto va a ir, obviamente, de mal en peor, porque recién hablábamos del tema del alquiler con Fiora. Nosotros somos una generación, en realidad los jubilados de ahora, la mayoría, o en su gran mayoría, venían de tener una vivienda, ¿no? Cuando la nosotros juventud no tiene. Claro, nosotros vamos a heredar, obviamente, los que tengamos suerte vamos a heredar. Le quería preguntar a Patricio, claro, él fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires, debe conocer bien del tema, digo, ¿cuál es la solución para el tema de los alquileres, de la ley de alquileres? Sé que ahora el oficialismo, o sea, el larretismo, presentó un proyecto en la legislatura, digo, ¿se ve que se puede llegar a cambiar algo o no? Primero te contesto corto, de la reta es de las chantadas más grandes que he visto en mi vida, si no fuera porque han hecho otras, pero es un crédito para que vos entres a un alquiler. O sea, después tenés que pagar el crédito no para comprar una casa. El alquiler, o sea, si ya no te alcanza para pagar el alquiler, imagínate cómo vas a hacer para pagar el crédito. Y hay un problema que vamos al mismo punto, que es que se van concentrando la propiedad en la Ciudad de Buenos Aires. Porque ¿quién compra hoy un departamento en la Ciudad de Buenos Aires? Es muy difícil. O sea, como decías vos, Monse, tenés que heredar o si no, olvídate de poder acceder a una vivienda. Todos los edificios que se están construyendo, en general, lo que hacen es construirlos y dejarlos como refugio de valor. O sea, no es que no los quieren alquilar porque no les conviene. Lo que conviene es tener un edificio ahí deshabitado que no se alquile. ¿Por qué? Porque valen dólares. Entonces te conviene que tener la plata en un banco, por ejemplo. Hagamos una cosa simple. Alguien que va a Puerto Madero acá por la noche y pasa por la noche del lado de la costanera, va a ver que todas las luces están apagadas en esos edificios. Entonces, es una mentira que se soluciona solo con oferta y demanda, porque hay una gran oferta y la demanda, que son los alquileres, hace 60 años que tiene la misma población. ¿Qué puede hacer la Ciudad de política? Buenos Aires. ¿Qué puede hacer la política? Por ejemplo, se podría pensar un punto básico, que escandaliza, pero debería ser muy básico, que es, si vos tenés más de X cantidad de departamentos, ponele 5, porque no estamos hablando del que tiene un departamento, le quedó la jubilada que compensa eso, la inflación. Tenés más de 5, 10 departamentos, si no los alquilás, un impuesto a la vivienda ociosa. O sea que si vos no los alquilás, te salga caro. ¿Cómo controlás la vivienda ociosa? Con los servicios, por ejemplo, con los servicios. En el último censo, ¿no? El anterior daba 350.000 viviendas desocupadas. Vos podés decir, hay un sector que son consultorios, cosas, 200.000. Sobre eso lo que se construye. El tema es que igualmente... ¿Cuál es la política de crédito? Otra política. Eso Crédito no barato para que vos puedas es comprar. inexistente. No hay ahora créditos también, para comprar. por eso. Si hay... Pero perdón, una cosa más, Nito, antes de dejarte. Las grandes construcciones, que a ver, son legítimas, la gente se invierte en eso y hace grandes obras. Perfecto. No, pero lo que voy es que obviamente son para el público, no es para el público que necesita alquilar. No, premium, claro. Es el tema. Para el que tiene un mango excedente. Mira, Más de un mango. todas las Bueno. semanas se presentan
proyectos en la legislatura porteña de modificar el Código de Planeamiento Urbano para hacer un desarrollo enorme inmobiliario de un negocio, pero no para la gente, las familias que necesitan alquilar. Es un derecho humano la vivienda, no solamente tiene que beneficiar solamente a los desarrollos inmobiliarios, que son legítimos, por eso. Estamos viendo además en los barrios, recogiendo los conflictos de los barrios, que se está perdiendo, digamos, esa identidad del barrio con ese tipo de construcciones, por ende la cultura y por ende el medio ambiente, que tanto hablamos, pero el medio ambiente se pierde cuando se producen indiscriminadamente ese tipo de construcciones, ¿no es cierto? Sí, estamos rescatando, por ejemplo, estuvimos ahora con la gente de Mataderos, que también discute el tema del Metrobús, en algunos sentidos ha sido bueno, ¿no? Porque uno tiene que construir sobre lo que se ha hecho bien, pero hay avenidas que se niegan a tenerlo al Metrobús. Sí, los vecinos están muy enojados con eso. Claro, sí, antes de volver. ¿Cómo? No, un ejemplo claro por cómo funciona en la legislatura, para que la gente también sepa cómo funciona. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en general, el oficialismo cuenta para gran parte de las leyes con el peronismo, que debería ser oposición, y en la Ciudad de Buenos Aires, de mínima, es un socio. En Lugano hubo una votación donde se votó, por ejemplo, hacer un golf club en un lugar donde hay villas y donde vos tenés que hacer viviendas. Y se le votó, el peronismo y el oficialismo de Larreta votaron a hacer un golf club y darle una concesión a 25 años. Entonces, si vos no tocás esos negocios, no vendamos fruta, que después se va a cambiar algo. No vendamos humo. Dame un segundo que lo despedimos a Patricio del Corro. Gracias por venir, Patricio. No, muchas gracias a ustedes.